Era la noche del banquete oficial en Windsor y cuando el presidente de Francia ocupó su puesto junto a su majestad, la familia real formó en fila detrás de ellos, la procesión se puso en marcha lentamente y entró en la Waterloo Chamber. «Ahora que le tengo para mí sola», dijo la reina, sonriendo a derecha e izquierda según pasaban entre la multitud relumbrante, «me moría de ganas de preguntarle por el escritor Jean Genet». «Ah», dijo el presidente, «oui». La marsellesa y el himno nacional impusieron una pausa, pero cuando hubieron ocupado sus asientos, su majestad se volvió hacia el presidente y prosiguió. «Homosexual y presidiario. ¿Era sin embargo tan malo como lo pintan? ¿O más al grano?», dijo y empuñó la cuchara de la sopa. «¿Era tan bueno?». Poco informado acerca del glabro dramaturgo y novelista, el presidente miró ávidamente alrededor en busca de su ministra de Cultura, pero ella estaba hablando con el arzobispo de Canterbury. «Jean Genet», repitió la reina esperanzada, «¿vous le connaissez?». El presidente posó la cuchara. La velada iba a ser larga. Fue por culpa de los perros. Eran unos snobs y de ordinario, después de haber estado en el jardín, subían los escalones delanteros donde un lacayo les abría la puerta. Pero aquel día, por algún motivo, pasaron como una exhalación por la terraza, ladrando como locos, bajaron otra vez los escalones y rodearon el extremo de la terraza a lo largo del costado de la casa, donde ella les oyó ladrar a algo en uno de los patios. Era la biblioteca ambulante del municipio de Westminster, una camioneta grande como un camión de mudanzas, aparcada junto a los cubos de basura delante de una de las puertas de la cocina. No era una parte de palacio que ella visitase a menudo, y desde luego nunca había visto estacionada allí la biblioteca, y probablemente tampoco los perros, y de ahí el alboroto. Y como no logró calmarlos, subió la escalerilla de la camioneta para disculparse. Y todo lo que viene después es el descubrimiento de una lectora nada común. Una, Pablo Vilaboy, divertidísima y muy fina y sarcástica novela de Alan Bennett. Sí, mucho antes de Crown, allá por el 2008, Alan Bennett, que ya tenía una prolífica carrera como novelista, como dramaturgo, como guionista, pues publicó este divertimento que se hizo muy popular en su día y que fabula sobre la naciente pasión lectora de la reina cuando ya es una mujer de cierta edad y de repente los perros la conducen a una biblioteca ambulante y lo que ahí pasa pone casi en pie de guerra a todo Buckingham Palace, incluso casi tanto como Diana. ¿Por qué? ¿Quién podía esperar que la reina de Inglaterra querría leer? Es lo que parece Alan Bennett preguntarse. Y sobre todo que le gustara. Aquí el título de esta pequeña novela, pequeña gran novela, sigue la traducción exacta del inglés y hay que reseñar que en inglés el término lector común, que ya había acuñado en su día Virginia Woolf, tiene un significado muy particular y es cuando se lee por placer. Efectivamente. A common reader es un lector por placer, que se diferencia de cuando tienes que leer pues, no sé, por estudios o por obligación, digamos así, ¿no? Y aparte también juega con el término de común como sinónimo de plebeyo y no común como sinónimo de nobleza y realeza. La cabra de los lores, la cabra de los comunes. La verdad es que aquí Alan Bennett da una vez más muestras de su fino sentido del humor y de la sátira. Como decías, la novela es anterior a la serie de Crown, pero es verdad que posterior a The Queen, donde ya Peter Morgan comienza a trazar ese, digamos, itinerario del personaje, que es la reina Isabel II, convertida precisamente en eso, en un hito pop, en algo que tiene más seguidores como personaje de ficción que como soberana de su reino. O sea, que sigue ese juego de humanizarla, pero también jugando con su imagen pública. Entonces, tiene momentos, como digo, muy, muy divertidos y sobre todo que pone en solfa pues, los dimes y diretes
sus ayudantes, las servidumbres, sus familiares, incluso otros políticos y miembros de la realeza de otros países. Como dices, una novela muy breve, pero ahí se nota la mano del gran dramaturgo que ya era en ese momento Alan Bennett, porque claro, sabe ir a la esencia, sabe ir a la médula, con poco lo cuenta todo. Y no haremos spoiler, pero hay un gran giro final. Maravilloso. Absolutamente extraordinario. Que bueno, ahora ya ha fallecido Isabel II, pero bueno, en su día, como todavía estaba viva, era divertido fabular con lo que ese ocurre. final. Con ese final. Y además, como dices, volvemos a decir, se nota el dramaturgo porque es caída de telón. O sea, esa frase final es como cae el telón y el público, tal vez un momento de estupor y luego aplaudirá seguramente. Y además también es muy divertido ver lo que podrían ser las opiniones de Isabel II sobre Henry James, sobre Jean Genet, sobre Proust y un largo etcétera. Quiere saber si es tan bueno o tan malo. ¿Dónde se posiciona ella en Jean Genet, un personaje tan controvertido? Un escritor magnífico, pero obviamente, claro, con un digamos así, paisaje vital y un recorrido por esta vida que hace que a veces se le juzgue, prejuzgue de otro modo, no solo por el literario. Bueno, es muy divertido que cuando Isabel II empieza a leer a Henry James, dice que se impacienta. Dice, ay, este hombre, no avanza, no avanza. Y cuando ya es una curtida lectora, ya pues va entrando más en la prosa de Henry James. Claro, y como eso hay muchos más ejemplos. Lo que decimos cuando ahora hay quien dice la literatura del 19, Henry James está a caballo entre 19 y 20, pero es maravillosa, pero claro, con el tiempo se ha quedado, digamos, obsoleta porque está recargada, está llena de detalles. Claro, es que no existía el cine, ni tan siquiera en muchos sitios todavía la fotografía. Entonces tienen que contarlo absolutamente todo para que el lector supiera de lo que estaban hablando. Pues, como digo, es una joyita que siempre viene bien recuperar. Es un libro absolutamente delicioso y divertido. Y luego, tanto que igual que le ocurrió en su día a Alan Bennett, y luego anda que no ha arrastrado ese San Benito, sobre todo con la última temporada de The Crown, ya estrenada y terminada de rodar y estrenada con la reina Isabel II fallecida. Pero cuando se habla de la irreverencia o se habla de esto no pasó así, esto no ocurrió así, bueno, el caso de Alan Bennett lo hice desde el principio, está fabulando sobre algo basándose en personajes y en hechos reales. Pero yo creo que tanto Alan Bennett como Peter Morgan, como otros que han cogido el personaje de Isabel II, hablamos en su día de la saga policíaca, que también protagoniza La Reina, que aquí publica en España Salamandra, yo creo que lo hacen con muchísimo respeto e incluso con la admiración debida a alguien que se puede convertir en personaje. Sin embargo, ¿cuántos mandatarios, cuántos monarcas no dan ni para media línea en un libro de historia? Y sin embargo, Isabel II, de un modo u otro, incluso a veces por omisión ella, pero ha sabido crear ese personaje que luego ha cristalizado en este tipo de creaciones. Sí, creo que Una lectora nada común es uno de esos típicos regalos con los que siempre aciertas. Si no sabes qué regalarle a un amigo o amiga que le guste leer pero tampoco sea un apasionado, creo que le regalas esta gran novelita y queda encantado. Claro. Y luego que eso como la reina va descubriendo autores, tú mismo si no lees mucho puedes descubrir autores igual que la propia reina y decir, bueno, ahora me hago la lista. Pues Jean Genet, Henry James y los que toquen. Vamos a hablar a continuación de algunos libros que hemos tenido el placer de disfrutar últimamente. Sí, ya les anticipo que uno de ellos no es novedad editorial, lo que ocurre es que lo hemos leído ahora, y como están, se pueden reunir, están hermanados porque tocan el mundo del espectáculo, hablan de cine, hablan de películas que nos gustan, de mitos, de ídolos, pues los hemos reunido hoy aquí. El más reciente, el que ha llegado hace muy poquito a las librerías, es este fantástico universo de Stanley Donen, que bien editan los de Notorious, hay que decirlo de antemano. Es un recorrido estupendo, Pablo Vilaboy, por un cineasta reconocido, pero el propio libro lo cuenta, reconocido en parte. Incluso hoy en día, algunos de sus clásicos se ven, se aprecian, se valoran, pero se les sigue restando méritos. Bueno, es que la sombra de Gene Kelly es alargada y este, en su día, codirector
ese clásico entre los clásicos que fue Cantando bajo la lluvia, siempre arrastró la losa de que las tres películas que codirigieron, tanto este clásico como Un día en Nueva York, como Siempre hace buen tiempo, siempre, bueno, lo que pasa cuando se hermanan tanto el arte y las diferentes técnicas, ¿no? ¿Quién contribuyó más? ¿A quién? ¿No? Entonces siempre es mucha crítica, o parte de la crítica, se le ha mirado como bajo sospecha, como diciendo, bueno, es un director correcto para la comedia, pero sus grandes títulos, olvidando otros como Si te no ves para siete hermanos, por ejemplo, bueno, ¿Que dirigió en solitario? por eso, se basan bueno, aciertos de buenas secuencias y nada más. Habría que recordar que su debut tras las cámaras, junto a Jim Kelly, obviamente, dices, con la fantástica Un día en Nueva York, que encima revoluciona el musical, porque es la primera vez que se rueda en escenarios naturales, o sea que ya hay una concepción del espectáculo mucho, digamos, lo más global y más natural e incluso cercano. Eso porque la gente reconoce las calles por las que pasa a diario, pero ese debut, como digo, se produce muy pronto. Es que Stanley Donen es un creador muy precoz. Está en Broadway ya como ayudante de coreógrafo, creo, con 17, 16 años, pero es que muy poco tiempo después ya es coreógrafo titular. Y con 20 y pocos, junto a Jim Kelly, que entonces, claro, ya era una estrella, pero tampoco tanto, hay que decir. Tenía un par de éxitos, sobre todo levando anclas, era un hombre conocido y demás, pero realmente la carrera de Jim Kelly se consolida y se fragua y se convierte en hito, en mito, y llega hasta el infinito, de la mano también de Stanley Donen. O sea, van conjuntos, van parejos los dos. Bueno, hay que decir que dos de las películas en las que solamente ayudó como coreógrafo, tanto Las modelos que hizo Jim Kelly para la Columbia y lo quiso llevar como coreógrafo, como Levando anclas, la que tú dices, hay dos secuencias que han quedado para la historia del cine. Una en Las modelos, en la que Jim Kelly baila con su sombra, bueno, con su doble, porque sale de un escaparate, sí. como en Levando anclas, en donde baila con el ratoncito Jerry, que se fue concebido e ideado por Stanley Donen. Y eso, Jim Kelly nunca le ha restado méritos en ese sentido, Eso es cierto. al decirlo. O sea que algo de genio había ahí, aparte de los méritos de Jim Kelly, como también como coreógrafo y como planificador. Y luego sean más o menos discutidas o consideradas o vueltas a considerar, Stanley Donen hizo otras, para mí, grandes películas que no tienen nada que ver con el musical, aunque es verdad que notas como su mano como coreógrafo, el modo de mover a los actores, el modo de mover la cámara, películas absolutamente deliciosas, al menos me lo parecen, como Indiscreta o Charada, incluso Arabesco, que aunque en parte sea un fallo, o tenga fallos, fue un éxito comercial, y desde luego lo que nadie puede dudar es lo bien coreografiada que está Arabesco, más allá de que, claro, después de Charada queda un poco insólita la pareja Sofía Loren y Gregory Peck, comparada, claro, con los hitos como Cary Grant y Audrey Hepburn. Y no olvidemos también esa otra cima de musical, que es Siete novias para siete hermanos, con esa mítica secuencia de baile en el pueblo, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho que hayan puesto de portada Una cara con Ángel. Otra película maravillosa. Para no caer en lo de siempre, ¿no? Lo fácil sería poner Cantando bajo la lluvia y bueno, aquí Que la tienen detrás, claro. han elegido pues otro clásico de Stanley Donen. Que no olvidemos que, aparte de las que has mencionado, tiene una película cuya montaje, cuya edición se estudia en las escuelas de cine, que es Dos en la carretera. Que, bueno, digamos que es un señor que sabía moverse en muchos tramos de género. Y una película, como suele decírselo, de insólita para su época, que la volvemos a ver ahora y en el fondo es insólita para cualquier época. Es una película que siempre va a estar en el lado de la modernidad y en el lado de la transgresión. Así que, bueno, y también hizo otros títulos menos reconocidos como La escalera o alguno
melodrama que tiene entre medias de los musicales que hizo para la Metro. Así que, bueno, creo que hay que desunir, ¿no?, del Stanley Donen de Gene Kelly. Y luego Muchas hay que recordar una cosa. Nos regaló un momento inolvidable e histórico cuando recogió su Oscar honorífico, cantándole el Chick to Chick a la estatuilla, pero eso no puede hacer olvidar que Stanley Donen, como otros casos palmarios y tremendos, ganó un Oscar honorífico sin haber sido nunca candidato a ninguna estatuilla. Ni como director, ni como... Bueno, como coreógrafo no se puede ser, pero bueno, podía estar en algunas de los apartados técnicos, como el que tiene la idea para ciertas cosas, esos Oscar técnicos que se entregan luego fuera de la ceremonia principal y demás, son avances, Oscars con los que se reconocen, como en su día a Walt Disney, aquellos 7 pequeños por el hito que eran Blancanieves y los 7 enanitos. Stanley Donen jamás había tenido opción de ganar ninguna estatuilla. Menos mal que al menos le dio tiempo a recoger un Oscar honorífico. Pues bueno, yo creo que está bien adentrarse en el universo, como se titula este libro, de Stanley Donen, para descubrir un creador de primera línea. Y para descubrir que Burt Reynolds tiene muy claro que de haberla dirigido otro, la película Los aventuros de Lucky Lady, hubiera sido el segundo Oscar de Liza Minnelli. Okay. Nosotros pensamos caos, que no lo salva nadie, ¿verdad? Con ese caos de guión y de montaje, no sé. Ahora vamos, como les decía, a un libro que ya lleva un tiempo editado, pero que nosotros hemos tenido el placer de poder disfrutar ahora, que es este álbum de familia del Padrino. Un libro con unos textos extraordinarios, pero sobre todo un libro eminentemente fotográfico, que recorre Pablo Vilaboy la concepción, el rodaje y lo que vino después de las 3 películas que conforman esa trilogía que conocemos como El Padrino, el título de la primera, claro. Sí, la verdad es que es un recorrido fotográfico y sentimental maravilloso, tanto para los seguidores de la saga como para los amantes del cine, porque ahí está parte de la historia del cine entre los 70 y los 90, ¿no? Este clásico que es algo que siempre me ha fascinado, que es una saga de mafia en la que no se podía decir la palabra mafia por acuerdos a los que se tuvieron que llegar a la hora de trasladar la novela de Mario Puzo al cine. O sea que él tiene la ironía de ser un clásico sobre el mundo de la mafia, que incluso le gusta a gente que no le gustan mucho las películas de mafiosos o gángsters, en la que no se pronuncia una sola vez mafia. Efectivamente, nada que no le costó. Bueno, eso además viene, aparte de, como dices, de los acuerdos y de cosas que están aquí un poco desentrañadas por algunos de los implicados en ello, realmente viene desde el principio porque Mario Puzo no quería escribir El Padrino. Mario Puzo había publicado 2 novelas, La arena sucia, que tuvo muy buenas críticas, y la novela que aquí conocemos en España como La Mamma, que luego haría en televisión una fantástica Sofía Loren, por cierto, ya que la citábamos antes con Stanley Donen, pero él buscaba la novela que le diera auténtico éxito, que le diera auténtico prestigio, y tenía ideas, pero intentando vender esas ideas, empezó a contar, a ver, claro, italiano de origen y demás, historias de la mafia, y hubo un editor que quedó entusiasmado con ello, y le dijo, si escribes sobre la mafia, sí te lo publico. Y él, sin querer, es magnífico el texto con el que se inicia este libro, porque es precisamente Mario Puzo contando el origen de la novela. Y bueno, pues al final, como sabía que tenía que ganar dinero, como lo quería como tal, se obligó él a sí mismo, cumplió plazos y entregó El Padrino. Pues lo fascinante tanto de las obras literarias como de cine, porque, como dices, Mario Puzo la escribió como algo totalmente alimenticio. Él siempre rechazó que escribiera una novela de la mafia, que él escribió una tragedia, de algo que entroncara con el rey Lear, por ejemplo. 3 hijos y un reino a repartir. Y curiosamente, ese primer libro, las primeras tiradas que todavía no habían salido publicadas, llegaron a Hollywood,
se lo compraron por bueno, una miseria. Cierto, claro, no era un éxito todavía. Porque todavía no era un éxito. Eso sí, con la posibilidad de que si se hacía película y escribía el guión, pues le ofrecería un poquito más. Y hasta aquí que se publicó el libro y fue un boom. Estuvo, me parece que 60 y pico semanas entre los libros más vendidos de Estados Unidos. Y el resto ya es historia. Evidentemente lo llamaron para hacer el guión, tanto de la primera como de la segunda. Ganó 2 Oscars. Y bueno, eso sí, perdió bastante dinero con la primera. Pero bueno, se convirtió en un clásico entre los clásicos. Y Francis Ford Coppola se dio cuenta que había una película detrás, precisamente por lo que dices, por esos aspectos que le quitaban ciertos sanbenitos, ciertos prejuicios o estereotipos. Era una tragedia familiar, era y además así la concibe, con ese toque maravilloso operístico, ayudado por su padre Carmine Coppola, claro, pero por otro lado tenía el miedo Coppola de que la película no gustase a nadie, porque el año anterior se estrenaba, y fíjate que éxito cosechaba hasta varios Oscars, French Connection, y decías, es que en mi película no pasa nada comparada con esto. Bueno, Francis Ford Coppola, que fue el ultimísimo al que llamaron para dirigirla, que en parte lo eligieron porque tanto por su ascendencia italiana como porque le salía barato. Muy barato, porque claro que sí. Había tenido sendos fracasos en películas anteriores. Y bueno, al final pues se demostró que, como pasó con la novela, esos giros del destino hizo que fuera la persona indicada para rodar estos clásicos. ¿Y por qué he querido tener justo esta página abierta, esta doble página? Porque puede decirse que es el momento en que Francis Ford Coppola se despide de Michael Corleone. Van a rodar el momento final del Padrino 3. Dirán ustedes, ya he hecho spoiler, bueno, contando que la que se estrenó recientemente, una nueva versión que cambia 2 secuencias nada más, una de ellas esa, se llama Coda, la muerte de Michael Corleone, pues tampoco creo que hayamos hecho ningún spoiler, y es yo creo maravilloso ver cómo el creador se despide del personaje, junto al otro creador, obviamente, que es Al Pacino, el auténtico protagonista, aunque la sombra de Marlon Brando sea imposible de quitártela de encima. Bueno, con esa fotografía de Gordon Willis, maravilloso. Que no estuvo nominada por la tercera película de la trilogía, caramba. Y terminamos con una grandísima estrella, que así lo fue, así lo es, así lo será y lo seguirá siendo, a pesar de lo que muchos escriban y a pesar de que a veces ella misma fue en contra de su mito, algo que estudia muy bien Israel Rolón Barada en este fantástico libro publicado por Almuzara. Sara Montiel. Qué bonito, has unido a Sara y a Marlon. ¿Sí? Y ella le hizo los huevos con ajo. Efectivamente. Cuando estuvo por Hollywood. Efectivamente. Es algo que está aquí muy bien contado. Se desmontan, entre comillas, algunas fantasías de Sara Montiel, otras se confirman y algunas quedan en lo que son la leyenda. Las exageró, mintió, tampoco hay testigos de la época que puedan desdecirla completamente. Y luego, no obstante, lo dice muy bien el autor de esta biografía, aunque es otra cosa, es verdad, es un estudio completísimo tanto del personaje, de la persona, del mito, de la estrella, de absolutamente todas las facetas de Sara Montiel. Pero, como lo cuenta, ella lo decía de un modo, lo decía su gran amiga y enemiga, Maruja Díaz, es que Sara te lo cuenta tan seria que te lo tienes que creer aunque sepas que te está mintiendo en la cara. Bueno, lo que me parece más fascinante de este mito nuestro que fue y es Sara Montiel es el viaje de ida y vuelta que hizo. Primero se fue de España a triunfar a México, donde triunfó. Después se hizo una corta carrera en Hollywood. Y yo creo que esta mujer era mucho más inteligente de lo que pensábamos, porque se dio cuenta de que allí iba a hacer de India o de Latina. Volvió a España a hacer en principio una película de poco presupuesto llamada El último cuplé. Exactamente. Y a volver otra vez a encarrilar su carrera aquí en España. Y se convirtió en un mito cuyas películas, o sea, hay que recordarlo, dieron la vuelta al mundo. Fíjense, qué colección de mitos tenemos hoy sobre la mesa. Pues nos vamos a buscar al otro mito, al mito local, al mito nuestro, el mito doméstico, que es el arpa que está en el ángulo oscuro del salón.
pues mejor acompañado es imposible. Hoy ya lo ven, para todos los gustos y para todos los colores, porque el cine también se disfruta leyendo sobre él, leyendo de él y imaginando uno la película que tal vez podría ser La lectora nada común. Nos marchamos a buscar nuevas lecturas, no estamos conformes solo con estas y dentro de muy poco las compartimos con ustedes. Gracias.